Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 29 minutos, 6:29. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta emisión de su programa de análisis y opinión Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680M y a quienes nos siguen también a través de nuestras plataformas en las distintas redes sociales, las cuales ponemos a su disposición. En Twitter y en Instagram estamos como @Radio Atalaya, también en Facebook nos encuentra como programa Sin Amarres y en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75. Toda nuestra programación a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo usted la puede seguir a través de esas plataformas. Hoy, martes 16 de marzo del año 2021, un año exactamente desde que el gobierno decretó la emergencia sanitaria después de que días antes, el año anterior, se había confirmado los primeros casos de COVID-19 en el país. Un año de pandemia, un año en el que inició el confinamiento y nos enfrentamos a esta nueva realidad que ha traído bastantes casos, no solo de desempleo, de crisis económica, sino también de velados situaciones de corrupción. Estaremos dialogando sobre esto y otros temas de interés nacional en este su programa Sin Amarras. Pero antes saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y por supuesto damos ya la bienvenida a nuestros compañeros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, Teresa, muy buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, director del programa, y también le damos el buenos días a nuestro compañero y amigo Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles de la emisora. Pero fundamentalmente, como siempre lo hacemos, tenemos que saludar en primera línea a toda nuestra amable audiencia, a los que oyen Atalaya en Guayaquil, a los que sintonizan la emisora en todas las provincias del país, y a los que también lo hacen en el mundo, en otros países, porque Atalaya a través de nuestras redes sociales se escucha en todo el planeta. Como siempre les digo, gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Reciban un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el saludo en este momento es para el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien también le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. De igual manera, nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco en los controles. Como siempre, todos los días, una agenda muy importante, cargada de mucha preocupación, en unos casos por el tema de la salud, en otros casos de preocupación por el tema político. En definitiva, no deja de ser un país y una sociedad con muchas preocupaciones, pero que estas preocupaciones no siempre van dirigidas o van en el camino correcto para que se puedan ir solucionando, sino por lo contrario, se los espera en el desemboque de este recorrido el caos, la confrontación, y de esto ya estamos hartos los ecuatorianos. Vamos a conocer los titulares que hoy los medios impresos de circulación nacional traen para el debate nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con Diario El Universo. En la portada impresa nos dice: adultos mayores tienen más de un problema para registrarse para la vacuna. Hasta las 18 horas de ayer no había acceso a registros en la página www.planvacunarse.es. Pese a que los ministerios de salud y de telecomunicaciones informaron que hasta las 17 horas y un poco más estaba en proceso de restablecimiento luego de que presentara intermitencias. Para ayer estaba anunciado el inicio del registro digital de adultos mayores para acceder a la vacuna contra el COVID-19. El proceso es para quienes no estén internados en geriátricos. Sin embargo, la página que habíamos comentado colapsó, pero no es el único problema que se avisora para este sector de la población. La exigencia de un correo electrónico, un número de teléfono de celular con línea para que llegue el código de verificación, se convierte en muchos en una barrera para el acceso a la vacunación.
Por otro lado, también lo que tiene que ver con el COVID-19 en el mundo, variante británica sería más mortal. Según estudios, esta cepa podría estar asociada con un incremento del 61% del riesgo de muerte. En Londres, mientras tanto, letreros guían hacia los centros de vacunación. Vamos ahora con el plano local, con lo que tiene que ver con las elecciones. Candidatos ajustan sus estrategias para la campaña. Fausto Jarrín, miembro del buró de campaña de Andrés Arauz, revela que han formado un equipo para desmentir fake news en los que son noticias falsas. Mientras tanto, Eduardo Bonilla, director de comunicación de Guillermo Lasso, dice que en la segunda vuelta se quiere mostrar que son capaces de liderar un encuentro con otras visiones y propuestas. Dentro de este tema, el Tribunal Contencioso Electoral dice que fraude debe probarse. Entre los argumentos para negar el reclamo a Yacu Pérez está que un fraude no solo debe afirmarse, sino probarse. En otros temas también nos dice el Universo, Machala se inundó por lluvia intensa. Según autoridades, las inundaciones se dieron por el colapso del sistema de alcantarillado y la alta marea. Así también nos trae otras notas, largas luchas tras despidos fortuitos. Aún hay conflictos legales por despidos por fuerza mayor en confinamiento. Así también profesionales lideran el empleo adecuado. El 41% de empleo pleno que tienen las personas tienen títulos o maestría según el INEC. Y regresando a las noticias mundiales, nos llega desde el Vaticano, los sacerdotes no pueden bendecir uniones homosexuales. En una nota aclaratoria recuerda que para la Iglesia Dios nunca deja de bendecir a sus hijos, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Vamos a revisar la agenda noticiosa que destaca también Diario El Comercio el día de hoy. Lucha desigual contra el COVID-19, señala su titular principal. Hace un año se decretó el estado de excepción en el país por la pandemia. La falta de pruebas para detectar el COVID, la escasez de recursos fiscales e institucionales e instituciones débiles limitaron el control, señala este análisis. Y dentro de esa misma línea, adultos mayores no lograron ingresar ayer a la página web para registrarse y acceder a la oferta de vacunas. Y en el mundo, en 3 países de Europa suben los contagios. La Organización Mundial de la Salud instó a seguir aplicando la fórmula de AstraZeneca. Vamos a revisar también lo que destaca hoy Diario Expreso. Pachacutic recurrirá a un recurso de aclaración a la sentencia que frenó el recuento, dice su nota principal. Así también en lo que tiene que ver con la salud, 2 funcionarios de salud despedidos tras vacunación en el Club Rotario. En otros temas, la Organización Mundial de la Salud, no hay que ceder al pánico, la vacunación con AstraZeneca debe seguir. Recordemos que se había suspendido en al menos 8 países porque quienes recibieron esta vacuna presentaron casos de trombos bastante complejos. Dentro de la misma línea, también dice UNICEF recomienda a Ecuador un mayor análisis del Código sobre la Infancia, que está en debate. Por otro lado, en las noticias internacionales, Periferia de Santiago de Chile entra a cuarentena total ante un aumento de contagios. Esto pese a que el país del sur pues lidera también el proceso de vacunación masiva. Así también nos dice, solo 885 personas en Ecuador lograron registrarse para la vacunación ante la caída de la página. 6 de la mañana con 37 minutos, estimado licenciado y sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Cuando anunciaban que había un virus que se había escapado de un laboratorio en Wuhan, no sé si la palabra es Wuhan, este pueblo chino, donde aparentemente... ¿Perdón? Sí, ¿cómo se llama? ¿Ah? Wuhan. Lo que pasa es que Wuhan, es un perfecto. tema bien complicado porque China ha negado varias veces que sea bueno, donde se... Solo voy a hacer estoy haciendo un recuerdo. Cuando se anunciaba esto, nosotros los ecuatorianos veíamos tan lejano la posibilidad de que llegue hasta nuestro país este virus. Y todo lo manejábamos en el marco de la teoría de la conspiración. Cuando esto tuvo validez y comprobación en la práctica y empezaron los contagios masivos y las medidas que tomaban los países,
Entonces aún, porque eran en países tan lejanos, aún todavía en nuestros países, en América Latina, las cosas se las tomaba todavía con una falta de, con relajamiento. Pasa el tiempo y es inevitable que esto se pueda negar y aún menos detener. Se propagó tanto que el mundo global tuvo que admitir que estaba frente a una amenaza catastrófica, que es justamente el contagio con el coronavirus. Hay países hoy que van en la tercera ola. Italia, por ejemplo, es uno de los países que ha ordenado medidas de bioseguridad, distanciamiento, quedarse nuevamente en cuarentena, y otros países en Europa. En medio de esto, las estadísticas de muertes y contagios en cada uno de los países. Pero algo no ha funcionado como debió funcionar, y es el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Porque todo lo que ocurre como rebrote, en unos casos porque aparece una nueva cepa, y en la mayoría de los casos porque hay un relajamiento en el comportamiento social, nos está diciendo que independiente de los avances científicos y descubrimientos de las vacunas que hoy, en una guerra comercial y de mercado, porque no es otra cosa, nos crean más duda que certeza respecto a la eficiencia y eficacia de estas vacunas. La población está en el dilema de vacunarse y de no vacunarse. Escoger una u otra marca. Ese es el otro problema. Los países que han comprometido millones de cantidades de una marca o de otra marca, hoy entre marcas de vacunas cuestionadas. ¿Cómo le dicen a sus ciudadanos, úsela nomás esta vacuna? Si los hallazgos científicos hechos públicos demuestran que ha habido efectos colaterales mortales. Más allá de las aclaraciones que se hacen posteriormente, científicamente. Yo creo que hay que trabajar en un proceso de empoderamiento y de compromiso social. Lo hemos venido insistiendo muchísimo tiempo. Aún más cuando se anuncia que ya viene la vacuna y que ya nos vamos a vacunar todos. El relajamiento es más evidente porque creen que con la vacuna esto se terminó. Recordemos que hay vacunas de doble dosis. Hay unas de una dosis, creo que la Johnson es de una dosis. Pero todavía tenemos que ver los efectos colaterales en el tiempo. Tiempo de inmunidad, por ejemplo, que te otorga una primera dosis. Preguntas que aún no se responden. ¿Cuánto tiempo después hay que ponerse la segunda y qué tiempo te da definitivo la segunda dosis? Luego, la mutación del virus. Otras cepas que han aparecido. La cepa británica dice que es la más virulenta, mortal. Entonces seguimos en la investigación para descubrir nuevas vacunas para las nuevas cepas. ¿Cómo evoluciona esto y con cuántas características y diferenciaciones tienen cada una de las cepas para tener una vacuna para cada característica? Eso científicamente es imposible. El único laboratorio capaz de producir la defensa es nuestro organismo, es nuestro cuerpo humano, es la máquina perfecta. Es por eso que se recomienda, más allá de la vacunación y de la medicina, una alimentación adecuada para tener una protección en nuestras defensas orgánicas. Cuidado que tiene que ver con los temas de bioseguridad, es fundamental. No hay que descartar, no hay que descuidar, independiente de que ya esté la vacuna, que se estén vacunando,
los temas de bioseguridad y de disciplina social, de distanciamiento. El día de ayer, con mucho interés posiblemente en los sectores más afectados o expuestos, el sector de la tercera edad, se anunció que podían entrar a una página a inscribirse para la vacunación. Esto fue un caos. No se pudieron inscribir. Había testimonios dramáticos de que desde las 4:30 de la madrugada del día de anteayer o ayer estuvieron intentando ingresar a la página para inscribirse. Los intentos fueron fallidos. Entiendo que esto tendrá que mejorar o corregirse, pero denos a los ecuatorianos certeza de que este proceso de vacunación tiene un protocolo responsable con la vida de la gente. Es lo que esperamos. Hoy, si ya están anunciados estos sistemas, hay un protocolo, hay un cronograma de vacunación, está todo, pero las vacunas no están, pues. Y si están siendo manejadas discrecionalmente. Ayer veía que se anunciaba la destitución de 2 funcionarios de la zona 7 y 8 del MIES, porque se le había otorgado a instituciones que tienen en la primera línea el cuidado de personas que están en la tercera edad y algo más de la tercera edad, y se habían vacunado todos. Bueno, esto fue un escándalo, como es escándalo la lista que hasta ahora no se conoce y los vacunados anteriormente. Si la vacuna viene en medio de estas discrecionalidades que crean corrupción y escándalo social, yo creo que es momento de que estos temas se corrijan. No veo que de parte del gobierno exista un interés de armar esa alianza público-privado con los gobiernos, con la parte privada y los gobiernos seccionales. La alcaldesa de Guayaquil insiste con su acción y su rostro solidario y social que ha puesto de manifiesto durante todo este tiempo por la pandemia. Hace todos los esfuerzos, analiza el tema, les da alternativa, pone dinero del presupuesto, contrata gente, pero nada ha sido posible para que se le otorgue esa parte relacionada. No hablo de competencia, ella tampoco habla de pedir competencia, sino de asumir parte de esta responsabilidad. Y las cosas están así mientras lo que nos ofertan cada día es cuestionable y no funciona. De tal manera que no se puede jugar con la vida. No se puede ponerle un elemento de distracción a la vida cuando se trata de que debe vacunarse para salvar la vida. Realmente esto es reprochable y censurable, cómo se actúa y se está actuando. Hay que hacerlo con mayor responsabilidad. Alcides y Teresa. A ver, Stalin, mire, y también Teresa y toda la amable audiencia de Atalaya. Este tema de la vacuna de AstraZeneca, que a propósito está en la lista de compras del país, del Ecuador, que va a venir junio, julio, ¿verdad? Tenemos que tener mucha preocupación porque ya en Europa están saliendo las primeras reacciones de que esta vacuna está ocasionando problemas muy serios a la salud. Se habla de que esta vacuna podría afectar a temas de hemorrágicos, de coágulos sanguíneos, de embolias pulmonares y, como decía, de hemorragias cerebrales. Inclusive se habla de que una persona murió como a consecuencia de la aplicación de esta vacuna. En Italia y en otros países europeos, Alemania, Francia, España, todavía no van a emplear esta vacuna porque están a la espera de la decisión que tome
una agencia que es la que determina la calidad de esta vacuna, igual que la FDA en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ver un poquito esto porque esta vacuna, como digo, se va a aplicar dentro de lo que se denomina este plan de vacunación masiva del Ecuador. Se habla ya, y aquí tengo el apunte, junio y julio. Para esa época está prevista la presencia de una buena cantidad de vacunas de AstraZeneca. 390,000 en mayo, 390,000 en mayo y 390,000 en junio, ¿verdad? En junio, AstraZeneca. Tenemos que ver qué dice el gobierno, el Ministerio de Salud, si es que le da tiempo a tanto lío y tanto problema que tiene, para ver qué va a pasar con esta vacuna, porque, como digo, todavía en Europa está causando una serie de problemas. El tema de las listas, claro que sí que todavía no se sabe el nombre de aquellos favorecidos. Por ahí se dice unos cuantos nombres de estos denominados VIP vacunados, aquellos que no deberían haber estado en esta línea prioritaria de vacunación, más allá de los médicos, enfermeras y una serie de personajes más involucrados en el tema de las enfermedades y el COVID. No se olviden que poco a poco, ¿verdad? Poquito a poquito están saliendo los nombres de esas personas que han salido favorecidas. No se olviden, pues, aparte del club, los integrantes del Club Rotario, que muchos dicen que fueron 600, ese señor chileno que es chef, que se llama Diego Balmaceda, el periodista Diego Kendo, no sé, me dicen que también a algunos expresidentes se les planteó la vacunación, no se sabe a quiénes, al igual que algunos rectores de universidades, no se sabía quiénes, unos dijeron que no estaban de acuerdo. Y los clásicos, señores, Salomón Dumet y María Cruz, que fueron pues vacunados porque el papá de uno de ellos pues trabaja en el IES, y de lo cual pues hay también hay un expediente, ¿verdad? Aparte pues el que ya sabemos que fue pues la mamá del ex ministro Ceballos y una periodista de un hospital del IES en Quito, que dicen que fue despedida. De ahí no sabemos más. Pasemos a la segunda lista. ¿Y cuál lista? Esa lista que ayer presurosamente muchísimos de nosotros, porque yo me incluyo, de nuestros jubilados del IES por un lado, y también los que tienen más allá de 65 años que nos queríamos registrar para ser vacunados, y ustedes ya saben lo que sucedió. Estamos a la espera de que el Ministerio de Salud habilite esa página o nos diga de qué manera vamos a tener que ir a registrarnos. ¿Por qué no hace el IES, que tiene el registro del jubilado? ¿Por qué no hace el IES una lista y le manda al ministerio y se evita el problema? ¿Por qué no hace el IPOL? ¿Por qué no hace el IFA, que también tiene listas de personas mayores de 65 años? Me imagino yo, no solamente con el nombre y el apellido, los números de la cédula, el celular, el número del internet, el registro, todos esos detalles que se piden, ¿verdad? Y nos evitaríamos tantos problemas. ¿Por qué no dejan que esos organismos también vacunen? ¿Por qué no dejan que Sorca lo haga también, que debe tener un registro, que la Cruz Roja, la Junta de Beneficencia, el cuerpo consular, las damas del cuerpo consular? O sea, yo no sé si el gobierno está apto. Yo tengo una duda respecto a si va a poder vacunar a tanta gente que dice que va a vacunar. Si no puede con este tema de la plataforma para registrar a quienes deben de ser vacunados, ¿cómo va a poder resolver el gran problema que significa vacunar a tanta gente? Vacunación, señores, significa la mayor herramienta económica de este país en este momento. Si no vacunamos a los ecuatorianos, no podemos reactivarnos, no solamente en la economía, también en la parte laboral, en la parte política, por supuesto, porque ahí la gente iría con mayor tranquilidad a votar. O sea, vean ustedes la incidencia que tiene el vacunar en este momento el país y vean la cantidad de errores que está cometiendo todos los días el gobierno y el Ministerio de Salud, como que si fuera a propósito, como que si alguien dijera equivoquémonos para perjudicar al gobierno, a este gobierno alicaído que le renuncian ministros a cada rato.
Entonces estamos aquí ante un fantasma que no sabemos, ese es un fantasma que sabemos que está, pero no sabemos quién es. Esa mano negra que está provocando errores y errores a cada rato del gobierno. Y sobre todo errores en esta parte de la vacunación, que es Licenciado. totalmente sensible en este momento. La gente quiere vacunarse y cuando ve que le están engañando, cuando ve que están cediendo las vacunas, las poquísimas vacunas para que se vacunen gente privilegiada que no está en la lista prioritaria de vacunación, ¿qué pasa con la gente? El que menos se resiente, pues Stalin. El que menos se resiente y protesta, pues. ¿O usted cree que la gente no tiene sensibilidad para protestar y deja nomás pasar todo? No, yo he escuchado gente enojada, gente que está protestando a cada rato, gente engañada por el gobierno, y esto no puede ser, y siguen los errores. No Licenciado. que diga, vamos a organizar bien esto para evitar más errores, porque esto no puede ser objeto de errores y continuas fallas. Tenemos que cumplir con la población que demanda una vacunación rápida, Stalin. Licenciado, quisiera agregar, a usted mencionó algunas de las formas que podría implementar el gobierno para acercar a la población a la vacunación, pero también los centros de salud tienen el programa médico del barrio, que es un sistema efectivo en lo que los médicos de los centros acuden a los barrios, saben, tienen ya un catastro, un registro de quiénes son adultos mayores, de cuántos niños hay. Se realiza así con la vacuna de los niños. Se sabe, por ejemplo, cuando hubo la falta de vacuna pentavalente hace poco tiempo, cuando ya se suministró esta vacuna a los centros de salud, los médicos del barrio se acercaron a los territorios y preguntaron, bueno, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántas vacunas? Y suministraron rápidamente la vacuna. ¿Por qué no se aplica la misma fórmula con la vacuna del COVID-19? Los médicos del barrio pueden conocer, se acercan a los líderes de cada sector, hacen un catastro, un registro, cuántos adultos mayores hay, cuántos sí han sufrido de COVID-19, porque hay muchísimas dudas también entre los adultos mayores. Tuve COVID-19, me puedo vacunar, ¿cómo debo ir? ¿Qué condiciones? Hay muchísimas dudas que el médico del barrio podría solventar, podría ser un filtro, podría aportar en eso, en resolver esas dudas y hacer un registro muchísimo más depurado, que sea el proceso más rápido, más práctico, más óptimo. Y así también evitar estos problemas que tienen los adultos mayores. Muchos no manejan el Internet o no tienen acceso al Internet o no tienen una persona que les pueda hacer el registro, que vaya a estar en la plataforma sin saber cómo realizarlo. Si damos a que los adultos mayores se registren únicamente por Internet, son presa fácil de que otras personas utilicen sus nombres, utilicen sus identidades, sus cédulas, para cometer actos de corrupción, para privilegiarse con la vacuna anticipadamente, como ya hemos visto que desde las altas esferas se ha utilizado, se ha cambiado, se han incorporado en la lista de prioridades, pues a personas que definitivamente no tenían que estar ahí. Esto, como usted dice, licenciado, ha generado una indignación, un rechazo y el acrecentamiento de la desconfianza. Si ya creemos que no podemos desconfiar más en la institucionalidad, que ya no se puede desgastar más la institucionalidad del Ecuador, pues como mencionaba usted, el gobierno parece estar haciendo méritos para que esa desconfianza crezca, para que ese rechazo se aumente aún más con este proceso de vacunación que debería ser en todo caso incluyente y prioritario para las personas que están en mayor grado de vulnerabilidad. Y dentro de eso, licenciado, un tema, no veíamos en la lista de esta primera fase de vacunación a los periodistas. No están maestros, están miembros de las Fuerzas Armadas, los periodistas que son los que día a día están expuestos, van directamente a los centros de salud para informarnos. Este proceso, el tema de la comunicación, que ha sido una de las grandes falencias del gobierno también, los periodistas han estado solventando esa falencia a través de la exposición diaria de su vida, de su salud, y no están también considerados dentro de esta primera fase. Vea, Teresa, usted tiene toda la razón, pero no hable muy alto porque muchos enemigos del periodismo han de decir que ya nos estamos palanqueando una vacunación, pero es la verdad. ¿Cuántas colegas no diariamente de todos los medios al lado del médico que está hablando, que está encapuchado digo porque tiene aparte de todos los sistemas de bioseguridad, otra cosa más, al lado de una enfermera igual al lado de un médico? ¿Y qué tiene el periodista? Un pequeñísimo, más
reporteros, los que están en calle. Los reporteros que están en la calle, los que hacen el real y verdadero periodismo, están en la calle, ahí donde está el sabor de la noticia. Esos que están todos los días en los hospitales o que creen que lo hacen así nomás por internet. No, eso que hay que ir. El verdadero periodista tiene que ir a ver qué es que pasa en los hospitales para que no nos estén engañando y por ende engañar nosotros con nuestra información al oyente, televidente y radioyente. Entonces hay que ir. ¿Y cómo vamos a ir si no tenemos una protección más allá de la mascarilla? Y claro que si nadie habla del periodista, nadie dice nada. Ahí yo no sé en qué lista lo ponen. A los periodistas no saben en qué lista lo ponen. Yo creo que en la última. ¿Y qué pasa si nosotros nos negamos a dar información, nos negamos a cubrir las informaciones hasta que tanto no nos vacunen? ¿Qué pasa? No hay información, ¿el pueblo cómo está? Desinformado totalmente, ¿verdad? O falta de información. Entonces yo digo, claro que sí, a veces no es conveniente reclamar para uno mismo, porque siempre el periodista reclama para el público, reclama para el oyente, el televidente y el radioyente, como siempre debe de ser. Somos la mitad entre la fuente y el destino, somos nosotros los intermediarios, los periodistas. ¿Y cómo nos cubrimos? ¿Cómo nos cubrimos? ¿Acaso somos celestiales que no tenemos riesgo de ninguna naturaleza porque no nos enfermamos de nada? ¿Cuántos periodistas no han muerto por el COVID? Más de 30, 40 en el país. ¿Por qué? Porque han estado en los hechos, en el cañón, en el pie de guerra han estado. Y se han contagiado lamentablemente. Ahora el gobierno y nadie, empezaron por nosotros mismos. Usted lo ha dicho recién, Teresa, pero los medios, y yo se lo planteo a algunos colegas a través del internet, hagamos algo para que a nosotros los periodistas también nos tomen en cuenta, o que nosotros somos, que venimos del planeta Marte, que no tenemos ningún problema en la contaminación del COVID. No, también, ojalá que nos oigan por lo menos. Pues, y es que el derecho a la comunicación también debería ser una garantía, sobre todo en este tiempo, y precisamente, como decía, la comunicación, una de las falencias de este gobierno, y también falencia que tuvo internacionalmente hasta la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué se ha generado todo este ambiente de desconfianza con la vacunación? Por la falta o la mala comunicación que hubo al inicio de la pandemia. Recordemos, primero se decía, no usen mascarilla, y la gente salió sin mascarilla, que las mascarillas eran un uso exclusivo para las personas que estaban contagiadas, o no se sabía qué tan importante esto. Esos problemas de comunicación, esos problemas de directrices, de criterios que se produjeron al inicio de la pandemia han generado precisamente la desconfianza que hay actualmente sobre los sistemas de protección, sobre la vacunación, sobre todos los procesos que se están llevando para controlar el COVID-19. Licenciado, ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy. ¿Le parece? Antes de iniciar con el diálogo, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de ir a esto, también queremos compartir con ustedes a propósito del proceso de vacunación. Ecuador participará de un ensayo clínico para las vacunas de COVID-19. Representantes de la empresa Biomed S.A. anunciaron que Ecuador participará en la fase 3 del ensayo clínico para la vacuna ZF2001 que desarrolla la empresa Anhui Sifei Longkong. Este es el primer estudio clínico fase 3 con vacuna que se realizará en el país. La vacuna ya ha superado las fases 2 y 3 de investigación en la que se demostró ser efectiva y segura. La fase 3 se realizará con un total de 29,000 voluntarios en 5 países de varios continentes, en 38 centros de investigación. 3 de esos centros de investigación están en Ecuador. A la fecha se han inoculado más de 7,000 voluntarios sin registrar eventos adversos. 5,000 voluntarios serán ecuatorianos mayores de 18 años, con prioridad para mayores de 60 años. Quienes participen tendrán la oportunidad de vacunarse y estar protegidos. Además, contarán con atención médica, exámenes de laboratorio, asesoría, orientación y acompañamiento gratuitos, seguro médico y seguro de accidentes personales, y recibirán reembolso de gastos menores, por ejemplo, transporte y alimentación para las citas médicas. Esta vacuna utiliza tecnología de proteína recombinante, no se utiliza el virus completo, por lo tanto no puede causar la enfermedad del COVID-19. Se trata de una tecnología similar a la que se utiliza en otras vacunas,
como la hepatitis B y que permite una producción con menores riesgos biológicos. La contraparte nacional en este estudio es Biomed, empresa ecuatoriana de servicios médicos ambulatorios con más de 20 años de experiencia. Mientras tanto, la empresa cuenta con la certificación del ARCSA en 3 centros de investigación clínicas nacionales donde se realizará el estudio. Es una invitación pues para quienes quieran participar a través de la empresa Biomed como voluntarios en este proceso de vacunación, en esta nueva vacuna que se está ya en la fase de aprobación, en la fase 3. 7:04 de la mañana, volvemos después de esta pausa comercial con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa informativo, categoría I, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La radio más copera del Ecuador los invita este martes 16 de marzo, 17:15, 5:15 de la tarde, desde el Estadio Bellavista de Ambato, a vivir y a alentar a los equipos ecuatorianos en su participación en la Copa Sudamericana, edición 2021. Macará recibiendo al Club Sport Emelec. Este es el partido de ida, transmisión del sistema de emisoras Atalaya en los 680 AM, www.radioatalaya.net, Facebook Like, Radio Atalaya 680M y en todas nuestras redes sociales. Atalaya, 76 años, una potencia en radio. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el magíster Carlos Añay de la Bastida, quien fue candidato a la presidencia en la primera vuelta. Con él dialogaremos precisamente lo que viene ya frente a esta segunda vuelta electoral. Sociólogo, para iniciar el diálogo, sociólogo nos acompaña vía telefónica. Sociólogo. Creo que se está conectando, licenciado Alcides, si nos ayuda mientras tanto para... Pues dale, yo sí los escucho, Teresa. Perfecto, sociólogo, lo escuchamos ahora sí. ¿Me escucha? Le damos la bienvenida a Carlos Añay de la Bastida y un poco compartir con él, que con él fue candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ha visto en principio la resolución del Tribunal de los Contenciosos Electoral y luego cómo se perfilan los candidatos a la segunda vuelta y cuál es su posición respecto a estas candidaturas?
sobre el nivel del electorado que confió en usted y votó por usted en la primera vuelta. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estimados Alcides y Teresa. Muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Atalaya y a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Con respecto a su pregunta, Alcides, yo puse una impugnación a los resultados ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral rechazó mi impugnación, indicando que yo no podía aprobar lo que yo afirmaba. Entonces tomé el caso al Tribunal Contencioso Electoral con un recurso de apelación. El Tribunal Contencioso Electoral contestó a mi apelación y solicitó que amplíe mi recurso. Yo lo hice, todo lo he hecho en el tiempo debido. Puse ese recurso de ampliación con un recurso subjetivo contencioso electoral. El Tribunal Contencioso Electoral indicó posteriormente que mandaba al archivo mi recurso por no haberlo entregado a tiempo. El día viernes 12 pasado, permítame terminar, Alcides, voy a terminar en unos segundos nada más. El día viernes 12... ¿Cuál era el contenido de su recurso, Carlos? ¿Cuál era el contenido de su recurso? El recurso... Sí, permítame terminar la historia y le cuento en qué se basa el recurso. El día viernes 12, yo puse un escrito al Tribunal Contencioso Electoral indicando que amplíe su decisión de enviar mi recurso al archivo, indicando claramente cuándo he entregado algunos de mis recursos a destiempo, porque no especificó en su rechazo. Y hasta la fecha no me contestan. Ellos tenían 2 días, es decir, el sábado y el domingo, para contestar y no han contestado. Ahora, no han contestado porque lo que ellos alegan es falso. Yo entregué todos mis recursos a tiempo. Ahora bien, el primer recurso de impugnación es basado en una muestra que yo tomé aleatoriamente, al azar, del sector Marta de Roldós, circunscripción 3, parroquia Tarqui, ciudad Guayaquil o cantón Guayaquil, provincia Guayas. Y encontré que de alrededor de 75 juntas, aproximadamente 40-50% eran impugnables, es decir, no eran válidas. Y sin embargo, el sistema del Consejo Nacional Electoral, este sistema informático costoso y que lo pagamos todos los ecuatorianos, no detecta algo que yo detecté inmediatamente con la primera muestra. Es decir, el fraude que se comete es doble. Primero, en la junta receptora de votos, en donde se permiten inconsistencias numéricas y también irregularidades, como por ejemplo pasar actas sin la firma del presidente o del secretario de la junta receptora del voto. Tachones también se permiten. Por ejemplo, encontré en mi caso particular un acta en la que yo tenía 22 votos y a ese 22 lo convierten en 0, superimponiendo el 0 encima del 2. Y en las letras donde dice 22 le ponen entre paréntesis y al lado escriben 0. Y esos votos los traspasan al siguiente candidato, en este caso Herbas. Eso significa que estas actas que han sido validadas por el Consejo Nacional Electoral nunca debieron haber sido validadas. Esas actas son inválidas, esos votos nunca debieron haber sido contabilizados porque tacharon. A mí me han perjudicado notablemente. He visto, por ejemplo, les estoy diciendo un caso de 22 votos. En otro caso, tengo 28 votos, estoy en segundo lugar
y ese sumario de votos no aparece. La de presidente y vicepresidente no aparece, sino que aparece una de parlamentarios andinos. En mi impugnación, el Consejo Nacional Electoral indica al respecto que existe en el sistema de ellos. Yo volví a ver y le tomé foto y el acta de presidente y vicepresidente no existe sino la de parlamentarios andinos. Eso también lo puse en mi apelación al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no se refiere a mis apelaciones, a mis razones, sino que alegó ya al final que yo no había puesto los recursos, no especifica cuál, a destiempo. Pedí, insisto, que se aclare cuándo he puesto a destiempo mis recursos. Ellos no han respondido y no responderán porque es falso, no es cierto. Perfecto. Porque si había algún recurso pendiente, el Tribunal de lo Contencioso Electoral deberían haber notificado al Consejo Nacional Electoral si había ese recurso pendiente, pero en todo caso pareciera ser que no le dieron al trámite. ¿Cuál va a ser su posición respecto usted no ha hecho una exposición pública ni declaración de a dónde irían este electorado que apoyó estos votos que apoyaron su candidatura? ¿Con quién y a quién apoyaría los candidatos que van a la segunda vuelta? Bueno, en primer lugar, este asunto, ya que ha sido enviado al archivo sin una razón justificada, la vía que a mí me queda es la vía penal por el artículo 334 del COIP por presunto fraude. Esto, entiéndase bien, robar votos es robo. O sea, no es solamente un delito electoral, sino es un delito penal. Siendo el caso que yo no creo en estas elecciones, las creo fraudulentas, pedí la apertura de urnas y el recuento de los votos y no se ha permitido hacer eso, yo no creo que los dos finalistas sean los verdaderos finalistas porque ellos no están a favor de la transparencia, sino todo lo contrario. Se han manifestado en contra de un sistema espurio, de un sistema falso, de un sistema fraudulento. Por lo tanto, no estoy apoyando ninguna de las dos candidaturas, sino que seguiré por la vía penal para que se llegue a saber exactamente lo que los ciudadanos ecuatorianos desean. ¿Cuántos votos cada ciudadano recibió? No los votos que el Consejo Nacional Electoral asignó. Y además, que se castigue a los culpables. Perfecto, Alcides. Alcides Montilla continúa con lo importante. Don Carlos, usted ha sido candidato presidencial 3 veces, entiendo, ¿verdad? Y en las 3 veces ha sacado magrísimos resultados. Ahora creo que sacó menos de 1 punto. Yo le pregunto, don Carlos, ¿verdad? ¿Usted cree que tiene ánimo para primero reclamar que le han birlado, le han perjudicado? Obtuvo el 0.28. No sé cuánto corresponde ese 0.28 en votos, no sé. 3 veces candidato presidencial con puntajes magrísimos. ¿No cree usted que basta para que no vuelva a insistir en una próxima candidatura, don Carlos? Y peor, que esté reclamando que le han birlado, que le han estafado y que esos votos han aparecido a favor de otros candidatos. ¿Me está escuchando, don Carlos? Bueno, ese tipo de pensamientos son para personas como usted que se conforman con lo que le dicen que usted tiene. Si a usted le dicen, aunque sea alto, que usted es corto de estatura y usted se queda contento, entonces está bien para usted. Lo que usted llama magro, magrísimo, no lo es para mí. En el año 2006, yo participé siendo totalmente desconocido y saqué 0.25%.
En el año 2009, 2 años y medio más tarde, yo saqué 1.57%, multipliqué mi voto 8 veces y media. De 13.500 votos, subí a alrededor de 110.000 votos siendo independiente, sin ningún tipo de financiamiento, sin nada más que las franjas electorales. Me hice conocer. Apenas logré que me conozcan. Usted, señor Alcides, tal vez me conoció en el año 2009. Tal vez no me conocía en el año 2006. Entonces, no son magros ni magrísimos, son magros y magrísimos para personas como usted, que le gusta insultar y apocar a las personas. Pero eso no es así. No es cierto. Perdóneme un momento que no he terminado. En mi tercera intervención, en la actual, es imposible que mi voto, en lugar de incrementarse, baje hacia un lugar como en el año 2006, cuando no me conocía nadie. Eso lo rechazo completamente. Eso de que saqué 0.29% significa que a los ladrones se les fue la mano. Y lo estoy demostrando de la manera que lo expliqué. Tomé una muestra aleatoriamente, es decir, al azar, en Marta Errol 2, y encontré que tengo en 75, de 75 juntas, en 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y encuentro que en una hay 28 votos, estoy en segundo lugar, con 25%. Es decir, una de cada 4 personas que hicieron cola para votar en esa junta, votaron por mí. Eso no es posible. Estadísticamente, eso es 1 en millones. Entonces, es evidente que hay fraude. Si ahora no quieren enfrentarme a mí en el Tribunal Contencioso Electoral y en el Consejo Nacional Electoral y dar paso a mi impugnación y apelación, es porque yo tengo la razón. Aquí no importa cuántos votos, lo que importa es el robo. Y usted, señor Alcides, me sorprende que con su comentario esté a favor del fraude. Aquí no se trata de cuánto le robe, señor Alcides. Si a usted le roban $10 o le roban $1.000.000, el robo es robo. Y si usted se siente perjudicado, tiene que ir hasta las últimas consecuencias para demostrar lo que usted dice y no aceptar lo que un Consejo Nacional Electoral evidentemente corrupto le diga a los ciudadanos y los deje a ellos en la oscuridad de no saber cuánto cada candidato recibió. Ahora, si hay otros candidatos que solamente gritan fraude, fraude, me robaron votos y no hacen nada, es asunto de ellos. Yo lo estoy haciendo y lo estoy demostrando con todo el derecho que me asiste, porque me han robado votos, no solamente a mí, sino a muchos candidatos, incluyendo, obviamente, a Pérez, que está también haciendo la misma acción que estoy haciendo yo. Y con respecto a que yo no apoyo a ninguno de los candidatos dije finalistas, es porque ellos son finalistas dentro de un sistema fraudulento que ellos no han rechazado. Don Carlos, ya terminó de hablar porque no convierta esto en un monólogo. Yo lo único que le digo es que usted obtuvo el 0.28 y para mí, para todos, es un resultado magro. Si usted cree lo contrario, bueno, no hay ningún problema. Usted con su criterio y yo con el mío. Teresa, por favor, siga la entrevista para terminar. Claro que sí, Magíster. Ahora, usted ha dicho que los 2 candidatos que están en este momento para el balotaje no deberían estar, sino quiénes deberían ser los candidatos según sus estudios, según lo que usted, investigaciones, o en qué basa su criterio para decir que no deberían estar ahí. Teresa, yo no soy adivino. No me gusta especular. Por eso estoy siguiendo la acción que yo sigo, para que se transparenten los resultados. Es decir, para que todos nosotros sepamos exactamente cuántos votos nos dieron los ciudadanos ecuatorianos, no unos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Yo no he sacado 0.28 o 0.29%, como dice el señor Alcides Mantilla. No, yo dice el Consejo Electoral. ¿Cuántos votos he sacado? Más que lo que el Consejo Nacional Electoral dice.
Y yo al Consejo Nacional Electoral no le creo y no le cree más del 92% de la ciudadanía. Apenas tenían 8% de credibilidad antes de las elecciones. Ahora creo que tienen ninguna. Bueno, ¿cuál es su futuro político dentro de todo esto? Usted que ha mencionado que el respaldo, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. ¿Cuál es el futuro político suyo después de estas elecciones? Continuar haciendo lo que yo he hecho a través de 15 años y que es criticado por algunas personas que no hacen ese trabajo. El trabajo que yo hago es de servir a la ciudadanía, dándoles luz, dándoles conocimiento, mi experiencia, mi tiempo, gratuitamente. Seguiré haciéndolo, porque eso es ser político. No es ser político estar en cargos públicos. Yo no he estado en cargos públicos. No los he buscado. No los necesito. Hago el trabajo de servir a los ciudadanos ecuatorianos y por eso digo que yo soy político. Los otros se sirven de la política, ganan sueldos y le roban a la nación. Yo no he hecho eso ni lo haré. Entonces lo veremos en la próxima papeleta electoral del 2025 como para candidato presidencial. Si es que tengo el auspicio de un partido político como lo he tenido en el año 2021, 2009 y 2006, sí. Y si es que tengo un partido político que logre hacerlo yo mismo, sí. De lo contrario, no lo seré como no lo fui en el 2013 y 2017, que no lo fui no porque no haya querido, sino porque no se logró el auspicio. Porque de acuerdo a esta ley electoral corrupta, los ciudadanos independientes no podemos ser candidatos. Y cuando somos candidatos, como me pasó en el año 2020, en este año 2021, a mí se me trató de involucrar con casos con los cuales yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo indiqué claramente que era candidato de la lista 10 sin ningún compromiso y esto quedó plenamente evidenciado, que soy una persona honesta, carta cabal, sin ningún rabo de paja ni ningún compromiso con absolutamente nadie más que para servir al ciudadano ecuatoriano. Y yo no creo que esté bien que algunas personas dentro de sus comentarios traten de menospreciar el trabajo esforzado de una persona para servir a los ciudadanos ecuatorianos mientras se arrodillan al capital. Bueno, nuestras preguntas, Magíster, están orientadas en base a los resultados, a los datos que arrojan oficialmente y también nosotros por eso son preguntas para ver sus posiciones, sus comentarios y agradecemos por eso esas manifestaciones, les agradecemos pues por haber estado aquí esta mañana, Magíster Carlos Añal de la Vestida. Muchísimas gracias, Teresa, y también Alcides. Un abrazo para todos. Licenciado, nos estamos despidiendo el día de hoy de esta emisión del programa. Claro, sí, gracias. De este programa Semana. Gracias a nuestros amables oyentes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres.